no podés hacerlo, no lo vas a viajar. No, así hay que... algunos países que no piden PCR. No, pero para volver, Al que va a Ortelli sí piden PCR, Gustavo, ese es salvo el que tengas problema. contactos, pero para volver lo tenés que hacer. Al país donde va Ortelli sí piden PCR, así que se lo van a acá hacer. Ezeiza. Acá Ezeiza te pide ya. Bueno, ahí. ¿Usted sabe el país que sea Ortelli? Por supuesto. Yo vengo con Sí, información, Pastor. Usted me pidió que venga con información. Vengo con información fresca. Tiene una hora, acá estamos hace 3 estamos, Pilman. Eso dice su Todos contrato, los días, Pastor. todos los días. Su contrato dice 3 horas, el mío no. ¿Usted leyó mi contrato también? Por supuesto que leí su contrato. Voy a compartir algunos detalles al final del programa. No, vino con todo. Vino con todo. Dios mío. Afilado, A ver, quiero volver a que repitamos algo, porque me parece importante para alguien que está mirando con intenciones de viajar, que para volver de Brasil te tenés que hacer sí o sí el PCR. Y que Gustavo Sí, está dando cuenta de datos Claro. que hablan de un PCR caro. De todos los países, para volver de todos los países. Claro, Digo, ahora pero sí. En ¿el la turista Argentina. contempla en el presupuesto del PCR? Son 40.000 pesitos más. Mucha plata. Mucha plata. Y es como la asistencia médica, tenés que ahora sumar el PCR. O sea, vos fíjate, una familia argentina que dice, bueno, me voy a Brasil. Además del valor del pasaje, el impuesto país. Además, la retención del dólar. Además, 4 PCR si fuera una familia para ir y 4 PCR para volver. Mejor quedarse en Buenos Aires. Pero Gus, ¿cuánto sale un pasaje Buenos Aires-Río? Cuando vos lo contratás desde Argentina, te sale aproximadamente, ahora no lo tengo claro porque no lo he verificado, pero te sale algo así como entre 60.000 y 70.000 pesos con todos los impuestos y todas las retenciones. Sí, han salido ofertas de 25.000, 30.000, pero 50.000 pesos es el promedio que hoy, si querés viajar mañana, quizás 50.000 pesos. O sea que si sos una familia tipo de 4 personas, tenés 200 lucas de pasaje, 40 lucas de PCR. Sí. Ida y vuelta, ¿no? 40 y 40. 2.40. Ah, 40 y 40. Para salir y para ¿Qué entrar. pasa con los que van en auto? Ah, claro, porque No bueno, pero acá no sale 10 lucas el PCR. No, No la pueden mitad. ir en auto. Acá te sale 6, 7 lucas. No, está cerrada la frontera en auto. Claro, no Tenés puedes que ir en llegar auto. en avión. No podés. No hay... Llega en avión. Ah, no hay posibilidad de ir en auto. Está bien. No hay auto. Nada de auto. Y además acá es 3 veces más caro todo que en Buenos Aires, ¿no? Bueno, pero Bueno, también, nos si quedamos, veraneás, chicos. también si veraneás en algunos puntos de la Argentina, se están aprovechando de eso y están remarcando y están cobrando más los alquileres, más las salidas, a comer me refiero, más el transporte, así que la ecuación no termina siendo tan desfavorable si te pones a pensar. Acá hay alquileres de quintas Costa Atlántica. No, sin ir más lejos, sin irte a la costa, en las quintas de acá del conurbano, las que se alquilan para los que se quieren quedar en la ciudad de Buenos Aires o en provincia, 5.000, 6.000 dólares. Bueno, en la costa atlántica, no sé si Gustavo te las tiene cobran. datos de allá, pero en la costa atlántica, en pesos, de la costa atlántica, 7 días para 3 o 4 personas puede salir hasta 150.000 o más los 7 días. Entonces, acá los hoteles no están caros, no hay hoteles caros. Río de Janeiro, por ejemplo, te cobra 240 reales, un 4 estrellas por día, 2 personas. Sería más o menos, no sé, unos 7.000 pesos aproximadamente. Más barato. 10.000 Ahí pesos acá, 10.000 la hotelería pesos. sí, pero la gastronomía, ¿cómo está, Gustavo, ahí? Si vos compras lo que es por kilo, aquellos lugares donde se dan, son menús comerciales, se llaman, son baratos. Te diría que 30 reales, 40 reales, estás hablando de 1.000 pesos, 1.200 pesos. No come nadie. No, acá no comes. Acá no comes. Sí. La costa Si vas no. a un lugar para sentarte, una churrascaría, alguna cosa así, ahí sí estás hablando de unos 100 reales, 3.000 pesos cada uno. Gustavo, ¿se sabe algo del tema de los carnavales? Ya se parece una obviedad de que no se van a hacer, pero por ahí No hay. Nada. No hay ni siquiera un mini festejo. ¿Alguna vez, auto. Gustavo, en la historia de Brasil no hubo carnavales? Que yo recuerde no, y que haya leído tampoco. No es que no va a haber carnavales. Va a haber carnavales en junio o en mayo, dependiendo de cuándo esté habilitada el tema de la vacunación. Pero recordemos que hay varias cosas que no se han realizado este año y que no se realizarán. La carrera de Fórmula 1 en noviembre no se hizo. Es algo tradicional. La última carrera de Fórmula 1 se hace generalmente en Brasil, no se hizo. El fin de año en la Avenida Paulista es algo absolutamente tradicional. 1 millón de personas, donde nosotros en mi familia vamos todos los años, tampoco se hace. Copacabana, famosísima en la playa, tampoco se hace.
El carnaval tampoco. La carrera de San Silvestre, que se hace los días 31 de diciembre, tampoco. Así que es todo nuevo. Hasta que tengamos la vacuna va a haber muchas cosas que no se hacen. Y sacarle el carnaval al brasilero es realmente un tema, ¿eh? Sí. Gustavo, abrazo grande, gracias, te paseamos por todos los temas. Que sigan muy bien, hasta mañana. Aprovechamos porque sabemos que no tenés que irte a ningún lado. Yo estoy acá, no tengo dónde ir, así que cuando no hay quieran manera de que... Pero estás con mejor cara, en serio, mira que te vengo siguiendo la evolución. Estoy bien, ¿Descansás bien? Descanso mucho. Bueno. Gracias. Chao, Gustavo, abrazo. Vamos a hacer los días de las caras mañana, con los vamos días. a ver la cara de mañana. Gustavo, me voy a ir urgente a la Cámara de Diputados. Se está hablando el diputado Máximo Kirchner. Se está cerrando la discusión por la nueva fórmula previsional. Habla el presidente del bloque, Máximo Kirchner. Si no me equivoco, es el último orador. Sí, O sea, que después de la... ¿Y cuánto tiempo tiene para hablar? 15 minutos creo que tiene por Sí, ser jefe de bloque. Pero hay que ver el acuerdo político que hicieron para reducir o para ampliarlo, depende la... Recapitulemos, Nacho, ¿qué está pasando acá? ¿Qué se está votando? La movilidad jubilatoria, la nueva fórmula que impulsa el gobierno para reemplazar aquella que había sancionado durante el gobierno de Mauricio Macri y que obviamente Alberto Fernández cuando asumió el poder la puso en stand-by y decidió los aumentos por decreto. La nueva movilidad jubilatoria va a tener en cuenta un índice similar al que era cuando gobernaba Cristina Kirchner, que es en base a el alza de los salarios RIPTE, digamos, es un coeficiente RIPTE que tiene en cuenta el índice de salarios y también la recaudación. No tiene en cuenta la inflación, que es el punto que cuestiona la oposición y por el cual obviamente se va a oponer. Acá es si la jubilación va a perder o no contra la inflación. El gobierno ha decidido no incluir el propio índice de la inflación dentro de la movilidad jubilatoria, claro, y sí incluir recaudación más un índice que se conforma por la evolución de los salarios. Con el tema de la recaudación. Los salarios más la recaudación. La recaudación es siempre el año pasado, con lo cual lo que plantea la oposición es el año que viene los jubilados van a perder porque este año que hubo poca recaudación porque hubo pandemia, van a terminar perdiendo con una inflación del 50%. Sí. Lo que apuesta el gobierno es a que después de la salida de la recesión, o si rebota la economía por el efecto de algún mejoramiento gracias a las vacunas y demás, y si hay un crecimiento económico, recordemos que Cristina Kirchner en el discurso de La Plata del Estadio Único dijo: va a haber crecimiento económico el año que viene, pero no queremos que se lo lleven 3 o 4 vivos. El tema, Mariano, es si el crecimiento es un crecimiento genuino o es un rebote, que vos venís del fondo del mar. No, va a haber un rebote, esto está claro, pero el rebote, por lo menos lo que apuesta el gobierno, estoy explicando lo que apuesta el gobierno, ¿no? Puede traer un aumento de la recaudación porque es un rebote, efectivamente, es decir, puede haber, digamos, más gente que pague impuestos, se cobre más impuestos por el IVA, por ganancias, etcétera, y entonces eso puede generar algún tipo de efecto. Los economistas son muy escépticos acerca de esto, pero recordemos, Cristina Kirchner dijo hay que alinear precios, salarios, jubilaciones, tarifas. Dijo, de alguna manera, lo que estaba diciendo es al ministro Claudio Moroni, más salarios, más aumento de salarios para el año que viene, las jubilaciones que tengan una mejor performance que este año, pero tarifas congeladas. Las jubilaciones del año que viene se van a calcular con insisto, con lo que ocurrió este año. Entonces, ahí va a tener que hacer un ajuste el gobierno, que yo entiendo que lo podría llegar a hacer. Hay que ver en qué formato lo va a hacer el gobierno, sobre todo en un año electoral. Claro. Y sobre todo porque una de las banderas del kirchnerismo históricamente fue el de recomponer el tema de jubilaciones. Ese es el primer críticas. aumento de jubilaciones. Después vienen otros aumentos. 3 más. Claro, 3 más durante el año, que ahí el gobierno espera que se recomponga o se recupere la economía y crezca la recaudación. No, la suspensión ya este año de la movilidad jubilatoria llevó inclusive a presentaciones judiciales y hoy la verdad que el tema movilidad jubilatoria en general ha logrado una unión de Juntos por el Cambio que no se veía, inclusive una conferencia en la cual estuvieron los 3 presidentes de los 3 bloques, la coalición cívica, del radicalismo y del PRO, y lo que decían todos a coro es que parte del ajuste fiscal que sí o sí había encarado el gobierno se va a pagar, se va a solventar justamente con esta nueva fórmula jubilatoria. Eso es lo que decía
la oposición, y también referido a que siempre quedan algunos huecos, o cada vez que se cambia una movilidad jubilatoria en Argentina, sería la tercera vez que se cambia en pocos años, quedan huecos para que haya presentaciones judiciales masivas. Claro. Entonces, termina pasando que, por ejemplo, en la Corte el 70% de los expedientes que hay son vinculados a las jubilaciones, y acá, una vez más, se puede abrir un camino para que sigan otras presentaciones judiciales. Bueno, ahí termina Máximo Kirchner y vamos a volver a diputados porque se va a votar la movilidad jubilatoria. Hago un pequeño paréntesis. Voy a saludar al doctor Adolfo Rubinstein. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Facundo? Bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué mirada tiene de la vacuna Sputnik? Hay polémica, algunas dudas. Hoy un diputado de Juntos por el Cambio, el doctor Enríquez, Jorge Enríquez, Sí. dijo efectivamente acá que la vacuna no servía para nada, que era un desastre, que él no se iba a vacunar. ¿Qué mirada tiene usted, doctor, de este tema? Mira, lo que realmente vengo diciendo desde hace varios días, yo supongo que la vacuna rusa, la Sputnik, es tan segura y eficaz como cualquiera de las demás vacunas, y si nos atenemos al informe sobre los resultados preliminares del ensayo de fase 3 que reportó el Instituto Gamaleya hace un par de semanas, la eficacia es similar al del resto de las vacunas. El problema acá no se trata de cómo se construye la confianza, si es dado que yo les voy a creer o no les voy a creer, sino de que presenten los datos que validan esto. Y lo que necesitamos es información, una buena comunicación, evidencia científica y datos que seguramente van a validar la eficacia y la seguridad de la vacuna Sputnik, pero que todavía no están disponibles. Y que además se siguió un procedimiento alternativo que no es el que habitualmente utiliza el ANMAT para aprobar nuevos medicamentos o nuevas vacunas. Ese es el problema. Entonces, rodear todo esto de ética, nacionalismo vacunológico, todo este relato, la narrativa, no tiene mucho sentido. Lo que hay que hacer es presentar los datos. De todas maneras, supongo y probablemente sea tan eficaz y tan segura como el resto de las vacunas. Claro. Ahora, doctor, problema. ¿es el gobierno que retasea información o le retasean información al gobierno y eso genera un combo de marchas y contramarchas y en el medio la gente mirando a ver qué está pasando, ¿no? Es un combo, ¿no? Yo creo que la información es opaca, es poco transparente de parte del Instituto Gamaleya y del gobierno ruso. Ese creo que es el problema, con lo cual no sé si aquí se dispone de toda la información. Según dijo ayer la doctora Bisotti, ellos tienen la información, pero entonces si hubiera seguido el procedimiento regular, hay una disposición de 2005 de ANMAT donde hay un protocolo para hacer la aprobación de nuevos medicamentos o de nuevas vacunas. Sin embargo, se usó un mecanismo alternativo y se sancionó una ley hace 2 meses en el Congreso donde uno de los artículos está hecho a medida de la vacuna Sputnik. Ese es el problema. No es que uno dude de la eficacia y la seguridad. Es probable que sea eficaz y segura, pero necesitamos tener evidencia. Ahora, doctor, ¿no debiera ser Gamaleya o la propia Federación Rusa los primeros interesados en ponerle al mundo la información para decir, bueno, tenemos una vacuna segura y eficaz? Y sí, la verdad es que sí, pero no lo han hecho hasta ahora. Dicen, en 2 semanas vamos a tener la información consolidada para poder reportarla. Hemos enviado toda esta información para, digamos, publicar un artículo en una revista científica prestigiosa. Está todo muy bien. Y según dice el Instituto Gamaleya, esto sería cosa de 2 semanas. Honestamente, yo hubiera esperado 2 semanas más, digamos, para comenzar con la campaña y hubiera tratado de asegurar el protocolo que ANMAT debe utilizar para hacer una aprobación regulatoria. Porque no hubiera cambiado absolutamente nada. Hoy se empezó justamente el plan de vacunación en todo el país, sin distinción de color político, las provincias, la ciudad de Buenos Aires y todo el resto de los distritos. ¿Para usted hoy no debería haber empezado el plan de vacunación? Mira, ya empezó, está todo bien y hay que celebrarlo, porque claramente la vacunación va a ser la solución para, digamos, terminar con esta tragedia y esta pesadilla. No es el problema ese. El problema es que se comienza con un cono de dudas. Es absurdo tratándose de una vacuna, porque nadie cuestiona ni la procedencia, ni de dónde viene. También la dirigencia política incrementa estas dudas, ¿no? ¿Hay alguna autocrítica desde ese lado?
Pero no es una cuestión de autocrítica, es una cuestión de que no es transparente la comunicación. De eso no cabe ninguna duda. Ha sido rodeado de secretos y viajes, poca comunicación, poca evidencia, por lo menos pública. Además, una empresa que era antes intermediaria, que ahora no está más. Ha habido muchísimas cuestiones acá. Una épica que se está haciendo que es absurda, que no tiene sentido. En todo caso, la celebración y la épica la vamos a hacer cuando tengamos la campaña de vacunación avanzada y empecemos a ver retroceder el coronavirus. Ahora, ministro, exministro, digo ministro porque el respeto al cargo que ha tenido. ¿No cree que es muy distinto este planteo que está haciendo usted con respecto a lo que ha hecho parte de la oposición, parte del espacio que supo integrar o que integra usted actualmente? Una cosa es decir, falta información, debería el fondo ruso mostrar esa información, debería el gobierno incluso haber esperado, que es un planteo desde el punto de vista científico que usted hace y va por un lado a decir es un desastre científico, es un desastre esa vacuna, no se vacune como han hecho algunos diputados. ¿No cree usted también en esos matices, en las críticas, pero también en una crítica no constructiva, no destructiva? Mirá, perdón? No escuché otras declaraciones. Yo te hablo como científico, como digamos por mi trayectoria como sanitarista, como investigador. Y lo que te estoy diciendo no tiene ninguna connotación política, realmente no la tiene. Estoy hablando, o sea, yo... No, por eso le creo, por eso se lo marco. Por eso te digo, no sé qué otras declaraciones han habido. Y, por ejemplo, Carrió, por ejemplo, la denuncia contra el presidente por envenenamiento que hicieron diputados de... A ver, me espera, Nacho, me espera, doctor, un minutito. Sí, voy urgente en vivo a diputados, que hay novedades. Atención, que está sucediendo ahora la votación. Un debate muy caliente se está dando en diputados, o sea, con insultos, con gritos, en el cierre. Carecen de argumentos, les sobran insultos. Entonces, esta fórmula que tratamos hoy acá es para mejorar paulatinamente la calidad de vida de nuestras jubiladas y de nuestros jubilados, que es lo que pretendemos. Y si realmente se dificulta más la salida de la pandemia, porque hay algo muy extraño, analizan las situaciones, miren, tanto que le gusta hablar de países modelos, vamos a hablar un poco de lo que sucede, por ejemplo, en Alemania. En Alemania, y esto lo escribí yo, y es una nota del diario del País de España, no es el Destape, no es Prensa Obrera, no es... Es el País de España, La República, un diario independiente, objetivo. Y es una nota muy interesante justo este fin de semana. Les recomiendo que más allá de las obsesiones que tienen con cierta vicepresidenta también lean. Es sano, es bueno. Dice, en un país en el que la mayoría de los jubilados se han empobrecido en los últimos 15 años a un ritmo mayor que el resto de la sociedad. Les voy a recordar otra cosa de lo que sucede en Alemania. Los jubilados y las jubiladas, producto de la pandemia y del decaimiento, en Alemania también van a pedir y les dan bolsones de comida. Es un problema el que está sucediendo, se lo puedo más fácil. La población mayor de 65 años en riesgo de pobreza ha crecido un 4.7% en 2005 al 15% en los últimos 15 años. O sea, yo lo que digo, es complejo administrar y gobernar. Y cuando me tocó estar donde están ustedes hoy, nunca propusimos locuras, porque la idea no es joder, sino la idea es que salga bien. Por eso les recuerdo lo del 82% vital y móvil, que es lo que le pasó el otro día también con el etiquetado frontal. Querían molestar, traen un tema, le decimos que lo queremos tratar y después nos lo votan. Tiene que haber cierto grado de madurez, porque los reclaman y no los practican. Es más, Chile, que aún tiene las AFP, de la que gracias a Dios salimos rápidamente en la Argentina, a pesar del dolor de su ministro de Producción. Ahí está hablando Máximo Kirchner. Es inminente que se vote la movilidad jubilatoria. Es un debate obviamente encendido. Me avisan ni bien se pueda votar, porque si no va a ser largo el discurso de Máximo Kirchner. Vuelvo un minutito. ¿Sabés cuánto gana un jubilado en Alemania? 1.000 euros. Alemania era el país que tenía más pobres que Argentina, ¿no? Claro, Alemania era el país que tenía más pobres que Argentina, según Aníbal Fernández. Por eso. Pero bueno, un jubilado gana 1.000 euros en Alemania, acá sobrepasa apenas los $100, ¿no? Sí, con suerte. Claro.
Con suerte. Por eso digo, la comparación que hacía Máximo Sí, Kirchner. no llegué a registrar bien qué comparación hacía, pero comparar un jubilado argentino con un jubilado alemán no parece ser la comparación más indicada. Pero ya lo hicieron, ¿eh? Doctor, disculpe que lo interrumpimos. Me estaba completando el tema vacunación. A ver, yo vengo planteando de temprano que hay que empezar a pensar en lo que viene, en las próximas vacunas. Y tampoco está claro eso. Bueno, exacto. Yo creo que, digamos, ha habido, o sea, seriamente digo, ahora ya, no desde el punto de vista científico, ha habido problemas en la gestión de las vacunas, porque claramente, a diferencia de otros países de la misma región, no tenemos asegurada la provisión de vacunas para toda la población objetivo todavía. Y estamos haciendo como desesperadas gestiones de último momento con China, etcétera. Estamos con algunos problemas. Yo presumo y espero que esto se vaya solucionando. Pero sí, tenemos que asegurar la provisión de vacunas. En principio, la buena noticia es que pareciera como que todas las vacunas, aún con diferentes plataformas tecnológicas en su desarrollo, han mostrado eficacia y seguridad similares. Porque además todas en realidad apuntan contra la misma proteína que es la que suscita la respuesta inmune. Entonces, bueno, eso es bueno. Ojalá podamos conseguir, porque también es cierto que ha habido una restricción global, una reducción en las estimaciones de producción de vacunas que ha reducido la oferta, por la cual se han acaparado las vacunas por los países más desarrollados. Esto es un problema. Bien, doctor, le agradezco muchísimo. Gracias por haber estado esta noche aquí en A24. Gracias. Ahora sí, a la Cámara de Diputados, si no me equivoco, se está votando. Vamos a ver ya las imágenes. Sí. Primero yo tengo que hacer el planteo, después le tengo que dar la palabra. Después de que usted me pida la palabra, le tengo que dar la palabra al presidente de la comisión y miembro informante. No se apure, diputado del Caño. Vaya con calma. Entendiendo además que voy a seguir con el procedimiento de rutina. Se va a votar en general. Se va a votar en general el dictamen de mayoría de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda, recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, por el cual se modifica la Ley 24.241 del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, sobre índice de movilidad jubilatoria. Orden del día 365. Tiene la palabra el diputado del Caño primero. Gracias, presidente. Se está votando por segunda vez en la Cámara de Diputados. Incluso recordemos que el cierre de Máximo Kirchner que hizo hoy no se había podido hacer en la primera votación porque había estado aislado. Ese fue el día que se tuvo que aislar por contacto estrecho de COVID positivo, por lo cual este fue el cierre que él hubiese querido hacer días atrás. Se está votando la movilidad jubilatoria y sobre el horario de votación, ¿sabes qué? Se había pensado en que se llegaba hasta la madrugada con esta votación, pero ¿qué pasó en el medio? Bueno, muchos legisladores son del interior del país. Muchos legisladores tienen vuelo a las 6 de la mañana, por lo cual, a diferencia de lo que sucede en la Cámara de Senadores, que quizás estira la votación para llegar a la madrugada, ya a las 6, 7 de la mañana, para tener ley, acá querían acortar los tiempos para que los legisladores del interior puedan viajar a pasar las fiestas justamente en sus provincias. Por eso se acordó, oficialismo y oposición, hacer una sesión más corta de la que estaba previsto y se está votando a esta hora y no a la madrugada. Mariano. En esta sesión, al principio de la sesión, hubo un rechazo del oficialismo para, bueno, ante una moción, un pedido, un proyecto de Juntos por el Cambio para convocar al ministro de Salud, Ginés González García, a la Cámara de Diputados para interpelarlo por justamente la compra de vacunas. Y mientras se está votando esta ley jubilatoria, la movilidad jubilatoria, quería apuntarte, porque hoy fue un tema de los medios y de muchos analistas también, que un juez, el juez federal subrogante Ezequiel Pérez Nami, hoy habilitó a que la vicepresidenta Cristina Kirchner cobre dos pensiones, la de ella y la de
el fallecido expresidente Néstor Kirchner. Va a cobrar 2 pensiones, estaba recurrido eso ante la justicia, ahora se permitió y hizo lugar la justicia. Esto quiere decir que cobraría alrededor de 800.000 pesos con intereses retroactivos. Bueno, a ver qué está pasando ahí en diputados. Vuelvo con lo que sucede dentro de la Cámara. A ver. Lo que leí, para que quede claro, se va a votar en general, no dije en general y en particular, se va a votar en general el dictamen de mayoría de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, por el cual se modifica la Ley 24.241 del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, sobre el índice de movilidad jubilatoria, orden del día 355. Se va a votar en general, significa se va a votar en general. Después, cuando empiece el tratamiento en particular, vamos a plantear el tratamiento del artículo 1 con votación nominal y del resto de los artículos con una única votación nominal, entendiendo que hay un grupo de diputados que reunía número que podía pedir la votación en particular. Para ahorrarnos esa discusión es que la Presidencia puso en votación el dictamen en general. Por lo tanto, tiempo para votar. Gracias. ¿Qué está sucediendo? Hay 2 votaciones en los proyectos de ley. La votación en general es sobre todo el proyecto. Ahí los legisladores, en este caso los diputados, deciden si están a favor o en contra del proyecto. Y luego se vota por artículo. Los diputados y senadores tienen la posibilidad de votar por artículo, obviamente si el presidente del cuerpo, en este caso Sergio Massa, lo habilita, que entiendo por lo que dijo, lo va a hacer. Ahora se está votando el proyecto en general. No, y además que después de la votación en general suele haber un debate artículo por artículo. Si hay es eso lo que dije, claro. Claro. No, además de la votación puede prolongarse el debate. No quiere decir que no sabemos qué va a pasar en este caso. Puede ser que voten en general y después en particular se haga muy rápido. Pero hay veces que las leyes las votan en general y después cada artículo es una discusión en particular y puede haber modificaciones. Incluso ha habido leyes que fueron modificadas en particular en ese debate. Ezequiel, vos planteabas que esto unió más a la oposición. Sí, como pocas veces, Facu, te diría que el tema vacunas y la movilidad jubilatoria, a pesar de las rispideces, las hemos contado aquí en A24 que hubo en Juntos por el Cambio, hoy los mostró, te diría, Facu, más unidos que nunca. Hubo una conferencia de prensa temprano donde estuvieron Cristian Ritondo por el PRO, Mario Negri por el radicalismo y jefe del interbloque Juntos por el Cambio, y también Juan Manuel López por la Coalición Cívica, es el presidente del bloque. Estuvieron los 3 juntos, hicieron una suerte de conferencia de prensa, un video, lo movieron en las redes y pusieron los principales argumentos que iban luego a exponer los miembros del interbloque de Juntos por el Cambio, la primera minoría allí en el Congreso. Y te diría, Facu, que hubo un acuerdo generalizado, no como en otros casos, como puede ser con la postulación de Rafecas, donde Carrió estaba a favor y otros sectores de la oposición en contra. Mismo, ¿no? Con el aborto, donde se dividieron prácticamente todos los bloques y Juntos por el Cambio fue otro de los que se dividió. Con el tema de la movilidad jubilatoria, desde los sectores más dialoguistas, más moderados, a los sectores más duros, todos desde el comienzo de esta discusión, cuando inclusive se armó la comisión bicameral, siempre estuvieron en contra de modificar la movilidad que había en su momento ya modificado Macri, pero sobre todo con este argumento principal. La cuestión central que están planteando la oposición es que el año que viene, sí o sí, contra la inflación los jubilados van a perder, porque no hay ningún elemento en esta ley que se está votando ahora que ate la jubilación al movimiento de precios, sino toma otros índices más parecidos a los índices que se tomaban antes de la presidencia de Macri. Bajo ese argumento, Facu, se vio muy unida a la oposición, como no había pasado con otras leyes, y te diría que va a ser un tema de campaña electoral, sin dudas, el año que viene, cómo salga el resultado concreto en el bolsillo de los jubilados, esta movilidad jubilatoria que hoy se está tratando, ¿no? Sí, de hecho, Máximo Kirchner fue muy duro en el discurso de cierre, mostró una bala, dijo, estas son las balas que ustedes nos tiraron. ¿La tenía en la mano? Sí, la tenía en la mano, lo mostró. Que seguramente va a ser mañana tapa de muchos diarios. Esa escena no la vimos, porque él tenía un cartucho. Tenía un cartucho de bala en alusión a la represión que entiende el oficialismo actual, que en ese momento el oficialismo de Mauricio Macri había tenido con quienes se manifestaban. Por el contrario, el gobierno de Macri en ese momento decía tiraron 14 toneladas de piedras.
Y obviamente ya salió a responderle a Máximo Kirchner Alfredo Cornejo. Esto que planteaba Ezequiel es así, va a ser tema obviamente de campaña, lo va a utilizar la oposición y también el oficialismo. Muy duro Alfredo Cornejo con Máximo Kirchner, apuntando justamente esto que marcaba Mariano, que la decisión de la jueza de otorgarle la posibilidad de tener 2 jubilaciones a Cristina Fernández de Kirchner. Estas leyes además van a tener seguramente, las 2 que se votan hoy, van a tener un capítulo judicial. Seguramente va a haber muchos recursos judiciales de jubilados que se vean perjudicados ante la Corte Suprema. Y la interrupción voluntaria ya fue anticipado por algunos... No, ya la diputada Elías ya anticipó. Ya lo anticipó, y de hecho, con respecto a la movilidad jubilatoria, inclusive antes de que se vote esta ley, Facu, cuando se suspende la movilidad jubilatoria por decreto, ya hubo presentaciones judiciales en tal sentido, argumentando que ya estaban perdiendo los jubilados y que eso era inconstitucional. Ezequiel, Mariano, si efectivamente la solución termina siempre en la justicia, está fallando evidentemente la política acá. Y fallan las instituciones. Por lo general, cuando... Si no pueden encontrar un camino institucional para poder discutir, y el que gana, gana, y el que pierde, bueno, pierde. Exactamente. Tienen que ir a la justicia. Bueno, evidentemente, ahí hay un deterioro importante. Los jubilados no cortan calle, Facu. Pues, bueno, cierto. ¿No? Es un ajuste, además hay que hacer un ajuste de cara a la, digamos, a la negociación con el Fondo Monetario Internacional, más allá de que el gobierno no lo diga, que el gobierno no lo admita, esto forma parte del ajuste donde siempre pierde lo más débil. Dolores Martínez para hacer una aclaración. ¿Se vota o no se vota? De los Están los votos. Sí, ya se terminó el tiempo para votar. Se supone cuando dicen tiempos que ya votaron todos o los que se abstenían ya se... Y otros 2 porque no está el PCR, digamos, el contacto estrecho fue enviado a su casa y los 2 diputados que no llegó todavía el PCR a esta Cámara están sesionando de su despacho porque el acuerdo de labor parlamentaria era que no podían entrar al recinto sin PCR. Hago esta aclaración, es una diputada y 2 diputados, cada bloque sabe, pero no quiero, digamos, hacer carga sobre los nombres. No creo que esté. Salvo que salga de su bloque. Hecho esto, tiempo de la votación, como Dios a veces nos regala momentos especiales. Ustedes saben que a lo largo de todo el año he sufrido la inconducta del diputado Fernando Iglesias y Dios me acaba de regalar un momento único para mí, que el diputado Máximo Kirchner lo convenció en el discurso, porque tiene que rectificar el sentido de su voto, así que... Le voy a decir la verdad, diputado Iglesias. Quiero aclarar que en la misma situación está el diputado Mansi, digamos, que también se equivocó al votar. Pero le voy a expliquemos un poco, porque claro, la verdad se que equivocó Fernando Iglesias, entonces para corregir su voto le tiene que comunicar a Sergio Massa. Y Sergio Massa, advirtiendo esta situación... ¿Se confundió Fernando Iglesias? Claro, se equivocó de voto, Facu. A ver qué dice, se vota con un botón. Tengo que rectificar, mi voto es negativo. Gracias, diputado Iglesias. Diputado Mansi, para rectificar el sentido de su voto. Se confundió de votó a favor de la ley del gobierno. Y anteriormente... Quizás pensó que estaba votando el aborto. Porque en la otra creo que sesión estaba el aborto. algunos de la oposición también el error. Anteriormente también lo que... Sergio Massa hasta este momento. Lo que explicaba anteriormente también es que hay que ver qué es lo que sucedió, que se ve que en esta sesión 3 legisladores, contacto estrecho, están esperando el PCR. Uno se fue a su casa. Y 2 en el despacho esperando el resultado. Exactamente, hay que ver qué es lo que pasa con esos 3 legisladores. Aclaremos que el voto es con un botón, por eso se pueden confundir los diputados, ¿no? No es a mano Pero alzada. le pegás a uno o Sí, al otro. uno a otro, ¿viste? Igual, Tampoco sí o tiene no, mucha pero para que la ciencia. No es que había gente sí y más o menos sí, ¿no? Era sí o no, tampoco. No, está Y no claro, había 40 opciones tampoco, Mariano, ¿no? No es que había una botonera gigantesca. A lo mejor pensó que estaba votando otra ley. Muy benévolo sos, Mariano. No es por defenderlo, es porque, digamos, No, bueno, a lo mejor se defendelo, confundió, Mariano, hubo un mal manejo de las manos. Virginia Cornejo. A ver. Pasa de todo en la Cámara de Diputados hoy, ¿no? Está llamando, convocando a una legisladora que no está. Claro.
No, que quizás no se registró el voto. Diputada Él le está preguntando Virginia cómo vota. Cornejo. Es como en la época de la escuela, ¿no? Se llamaban para que digas ausente o presente. Más de preceptor el trabajo, Preceptor, ¿no? preceptor. A ver. Ausente a la hora de votar. Diputada Romina Urig. Claro, no aparece ni voto positivo ni... Ahí está. Gracias, diputada La Urig. diputada apareció. Diputada Cornejo, usted está en... Qué lío que es trabajar así. El problema Claro, es el voto remoto. El voto remoto hace que muchas veces pueda haber dificultades No tecnológicas está conectada. y no están conectados. No Entonces, confundan con el dedo que es la diputada Martínez Villada, no es la diputada Cornejo. Gracias. Diputado Andrés Sotos. A ver, Sotos, ¿y está? Sotos está Positivo, presente. presidente. Ahí está. Gracias, diputado Sotos. ¿Que apagan la cámara algunos? Voy a hacer No, un está último llamado a la presente, ese diputado está Virginia presente. Cornejo. Lo que pasa es que no se le No registró el registró. voto, entonces le pregunta ahí el presidente de la Cámara el sentido de su voto. Ausente a la hora de votar. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado. 132 afirmativos, 119 negativos, 0 abstenciones. Resulta afirmativo. Necesitaba 129 votos, estando todos los diputados presentes, cosa que no... Y fue a 132. hay 6 ausentes porque Claro. no hubo abstenciones, quiere decir que hay 6 diputados que estuvieron ausentes. Se está aprobando de esta manera en vivo en estos momentos, 22:44, la nueva fórmula jubilatoria. Escuchémoslo más, a ver. De la presente ley del dictamen de mayoría, ahora sí tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño. Bueno, ahí van a hacer algunas aclaraciones Gracias, algunos legisladores. presidente. Vamos a recapitular un poco que diputados acaba de aprobar la movilidad jubilatoria. Por ahí podemos explicar un poco también cómo va a estar conformada esta fórmula. Nacho, antes vos explicabas que se va a terminar de definir. Primero, vuelve al esquema de 4 pagos anuales. Sí. ¿Sí? Y que cada pago va a sufrir un ajuste o un aumento, si se quiere, en base a una fórmula jubilatoria que es la nueva fórmula previsional que involucra, por un lado, la evolución de los salarios, lo que técnicamente se conoce como el RIPTE, y por otro lado, la recaudación fiscal. Claro, la recaudación de la FIP. Ahora, no incluye ningún elemento que tenga que ver con la inflación, con lo cual lo que todo el mundo se pregunta es si la jubilación no va a perder con la inflación. Uno podría decir que por ahí el año que viene no, pero más adelante sí. El año que viene va a tener en cuenta lo que pasó este año, con lo cual la recaudación este año cayó. Probablemente la fórmula sea más beneficiosa en su momento cuando la recaudación crezca. Esto en un contexto de, recordemos, cuando gobernaba Mauricio Macri, la oposición, en ese caso el kirchnerismo, se oponía porque entendía que estaba perdiendo. En este caso, lo que dice el oficialismo para defender en parte el proyecto es, ahora tal vez se puede llegar a perder, ahora a mediano y largo plazo va a terminar ganando. Bueno, en lo inmediato va a terminar perdiendo porque la inflación, los pronósticos están dentro del mínimo, el piso, 35%. Los más pesimistas superan holgadamente. Ahora, en cualquier caso, la recaudación este año fue muy negativa, ¿no? Con el tema de la pandemia. Hubo 2 modificaciones que hizo el Senado. Una fue que el ajuste, es decir, a medida que vaya aumentando la recaudación, la jubilación, en lugar de ser semestral, una vez cada 6 meses, una vez cada 3 meses. Y esto lo acaba de validar la Cámara de Diputados. Y en segundo lugar, también un tema polémico que había sido que originalmente el gobierno había pensado en que los aumentos de este año sean a cuenta de los futuros aumentos. Eso fue modificado en el Senado y no van a ser tenidos en cuenta, sino que van a arrancar los aumentos como debe ser, ¿no? Bueno, prepárame ahí la foto que queremos poner en pantalla, que tiene, gracias a Nano Asepsi, que con lo que nos cuidamos nosotros. Empiezo por Rosario, ya en el cierre, con la foto de Máximo Kirchner. ¿La podemos poner? ¿Podemos poner la foto? Tremenda foto. 2 cartuchos. Este es el discurso encendido de Máximo Kirchner diciéndole a la oposición que no llevan propuestas, que no llevan proyectos, sino que llevan odios e insultos. Y recordó
2 cartuchos. El 19 de diciembre de 2017 se votaba la reforma jubilatoria del gobierno de Mauricio Macri. En aquel momento hasta el macrismo acusaba de golpe de Estado a la oposición. ¿Quiénes estaban en la calle resistiendo esta movilidad jubilatoria? Bueno, justamente la CGT, los sindicatos, el peronismo, el kirchnerismo que estaban en la calle. Máximo Kirchner los mostró diciendo que en aquel momento, cuando se votaba esa reforma, le tiraban cartuchos. Un discurso encendido de Máximo Kirchner que, recordemos, mañana una foto más que importante va a protagonizar, porque después de las internas que hay en el gabinete, Máximo Kirchner va a estar en la Quinta de Olivos. ¿Para qué? 3:30 de la tarde se reúnen los diputados, encabezando Sergio Massa, el titular de la Cámara de Diputados, una reunión con Alberto Fernández, y hay 62 diputados. Hay algunos que, como explicábamos hoy, viajan al interior de sus provincias para pasar fin de año. 62 diputados mañana van a estar con Alberto Fernández mostrando una foto de unidad. El único proyecto que quizás Alberto Fernández hubiese preferido que salga, que no salió, es reforma jubilatoria. Le va a agradecer por el tratamiento de los proyectos este año y avanzar también un mensaje de unidad. Recordemos que Cristina Kirchner no solamente habló de funcionarios que, si no están preparados, se tienen que ir, sino también de legisladores, por lo cual Alberto Fernández ya dio un respaldo al gabinete con una reunión la semana pasada, y este es su respaldo a los diputados. Nacho, tu título final. Bueno, las PASO se van a hacer, Facu, salvo un colapso sanitario, salvo una situación que el gobierno no quiere. El gobierno no quería que se hagan las PASO. Bueno, el gobierno no quería, los gobernadores tampoco, hicieron una carta pidiendo la suspensión de las PASO. El sector más duro del kirchnerismo se oponía a la suspensión de las PASO. Bueno, hoy desde el gobierno confirmaron que el cronograma está vigente, que no está en análisis ya la suspensión de las PASO, que salvo un colapso sanitario que en este caso no se está anticipando, no está en los planes de nadie todavía, pese al aumento de casos, las PASO se van a hacer, sigue vigente el calendario. En el caso que haya un colapso sanitario, lo que explican en el gobierno es que va a haber tiempo incluso ante esa situación para suspenderlo. ¿Qué quiere decir esto? Guado de Pedro, ministro de Interior, ya empieza a pensar cómo se va a organizar la elección y con los cuidados especiales que va a requerir una situación distinta. Esa jugada al gobierno le salió mal, porque el gobierno apostaba a suspender las PASO. Porque sobre todo, justamente, nadie contempló la postura de los sectores más duros del kirchnerismo, la Cámpora principalmente y Cristina Kirchner. Bien. Una ley que había impulsado la propia Cristina. Bien, Mariano, título final. Sí, bueno, hoy durante todo el día, a raíz de la sesión sobre el aborto en el Senado, hubo muchas versiones acerca de la presencia o la posible votación de 2 senadores que finalmente no estuvieron, que fueron claves para lo que se presume va a ser la votación en favor de la ley del aborto. Uno es José Alperovich, hubo versiones de que iba a estar, finalmente no va a estar. No va a estar. No se lo contaba Alperovich, porque estaba... No, Alperovich... está con licencia. Está con licencia, pero hubo versiones que nunca se confirmaron de que podría presentarse y votar. Sí. Y el segundo, bueno, es Carlos Menem, está en una situación muy delicada de salud. Algunos decían, ¿puedo votar en forma remota? No, finalmente no votó. Estos 2 datos son claves porque fueron 2 votos que perdió la postura celeste. ¿Cómo estaba el conteo, Nacho? 37 votos ya tiene a favor con la confirmación de Lucila Crexel. Sí, le sobra porque son 37 a 32. Una abstención se mantendría. Lucila Crexel del Movimiento Popular Neuquino confirmó que va a votar a favor después de haberse abstenido en 2018. Lo mismo dijimos Estela Maris Olaya de Entre Ríos. Spilman, hasta mañana. ¿Cómo hasta mañana? ¿Inmediato final, Pastor? Guárdeselo. ¿Dónde va de vacaciones el jefe de gobierno de Horacio Rodríguez Larreta? Se lo dejo, si querés se lo contesto mañana. Mañana y lo dejamos. lo contesta, me gusta. ¿Cómo? ¿Se va de vacaciones? Se toma una semana, 5 días, en realidad, mañana con 2 contesta, sus hijas menores. Pero se lo cuento mañana, entonces. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Nos reencontramos mañana. mañana. ¿Qué año que tuvo, Pastor, por favor? Chao, Rosario. Qué gracias, año tremendo, chicos. Noches. ¿Lo felicitaron hoy? Chao, Cuando Mariano. llegaron lo felicitaron, ¿no? Chao, ¿Hubo una felicitación a Pastor? Se queda... ¿Babi vino? Babi ni vino, ya ni viene, no le importa nada. Renovó, ya no le importa nada, Hasta Babi, ¿no? No le importa nada el tipo este.